Estás escuchando un episodio especial del HalloWrite, el primer evento literario 100% en formato podcast que celebramos el pasado 31 de octubre del 2021. Hoy escucharás a Miriam M. Lejardi y a Julia de la Fuente entrevistadas por Esperanza Luque sobre cómo escribir historias de fantasía más oscuras que nuestro futuro laboral. Por una parte tenemos a Miriam M. Lejardi y por otra parte a Julia de la Fuente, dos autoras que de vez en cuando escriben cositas que son así un poquito más oscurillas y que nos viene maravillosamente bien para esta charla de cómo escribir historias de fantasía más oscuras que nuestro futuro laboral. Un género muy propio de Halloween y que creo que podía ser interesante para el día de hoy. Y ya sin más dilación, dejo que Esperanza hable todo lo que tenga que hablar. No, yo voy a estar por aquí, de todas formas, pues si necesitáis algo, yo tengo el oído puesto, ¿vale, chicas? Pasadlo bien. Muchas gracias, Laura. Bueno, primero, antes de nada, gracias a ti por haberme dado la oportunidad de estar aquí dando la charla. Y bueno, primero, antes de nada, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va la tarde? Hola, pues muy bien, yo estoy afoniquísima, o sea, lo siento mucho porque tengo una voz espantosa, pero estoy muy contenta de estar aquí. Hola, yo también muy bien por aquí. La tarde de Halloween para mí desde hace años es dedicada a la escritura, así que perfecto. Genial. Bueno, primero, antes de nada, me gustaría preguntaros un poco cuál es vuestra relación con las historias de fantasía oscura o ahora cómo se conoce Dark Academia, porque sé que las dos habéis escrito bastante. Miriam, me han llevado por pinganillo que tiene otra historia más guardada en el cajón, pero sé que son historias que pues son un poco más diferentes, ¿no? Creo que coincide solo en el tema de vampiros, pero sobre todo Julia lo que ha publicado tal vez más fantasía épica. Y tú, Miriam, ahora has dado el salto desde el fanfic de mortífagos a los vampiros. Entonces, bueno, contando un poco cuál es vuestra relación con este género. Pues, a ver, en mi caso, claro, como yo dediqué tanto tiempo a escribir el fic, o sea, al final el fic iba sobre mortífagos, o sea, no dejaba de ser oscuro, ¿no? Entonces era como a lo que estaba acostumbrada, o sea, realmente mi salto fue escribir una comedia romántica bonita, o sea, eso fue como para mí súper raro y luego volver a todo esto, a todo este ambiente, pues de, no lo sé, pues de noche, de monstruos, de tal, no sé qué, fue como volver a casa. Entonces yo me sentí súper cómoda. Bueno, pues en mi caso como lectora siempre me ha encantado todo lo que es así un poquito oscuro, ¿no? La fantasía oscura. Y yo empecé por eso autopublicando dos novelas de vampiros con mucha bruma, con muchos tintes así muy góticos, que es lo que a mí siempre me ha encantado leer. Y luego es verdad que la última novela que publiqué pues también vuelve a ser fantasía oscura, lo que pasa que ya es épica, ya no hay vampiros, no hay hombres lobos, pero sí que tenemos pues esa ambientación así muy oscura, con maleficios, con también un poquito de sangre, ¿no? Que a mí la verdad es que me tira. No es únicamente lo que escribo, pero sí que es algo que me gusta mucho leer y por eso también pues lo termino escribiendo algunas veces, no todas. Venga, y ahora entre nosotras, que no nos está escuchando nadie, ¿tenéis alguna historia de fantasía oscura que estéis desarrollando actualmente? Pues, a ver, bueno, yo sigo con las comedias románticas porque realmente les cogí el gusto, me parecen súper entretenidas de escribir, las disfruto muchísimo, pero sí, o sea, tengo de hecho varias historias de fantasía oscura medias, una que va sobre demonios y posesiones y tal, y otra que va sobre el demonio, o sea, Lucifer. Y la verdad es que me encantan, ¿no? O sea, no sé yo si será fácil encajarlas o no cuando las termine, pero las disfruto muchísimo. O sea, me lo estoy gozando lo más grande escribiéndolas. Sí, pues en mi caso ahora mismo me ha pasado como a Miriam, que me tiene secuestrada una comedia romántica, en mi caso es New Adult, pero bueno, también me lo estoy pasando muy bien por eso, porque hay muchas risas, hay muy buen rollo y eso a veces también como escritora lo necesitas y como lector. Y sí que tengo en el tintero algunas ideas, pues que de nuevo vuelve a ser fantasía oscura, porque a mí es lo que me tira. Entonces ahora mismo no estoy trabajando en ello, pero volverá a ver seguro. Chicas, pues ganas de poder leer vuestros proyectos, tanto los que son de fantasía como los que son de romántica. Y bueno, ahora entrando ya más en detalle, ¿cómo es el proceso de escribir una historia de fantasía oscura? Pues, a ver, en mi caso, cuando existe world building, yo soy muy maniática cuando escribo, necesito tener la escaleta
al detalle. Entonces, claro, para tener la escaleta al detalle, antes de eso tienes que crear todo el world building. Entonces, yo, por ejemplo, eh, lo que hace Julia, ¿no? Que hace fantasía épica, entiendo que a lo mejor pues en otros mundos y tal, a mí eso me parece el final boss, me parece complicadísimo, o sea, digno de admirar, porque yo no soy capaz. O sea, yo cojo y digo, vamos a ver, Miriam, ¿qué es lo que conoces? Céntrate. Y conozco, pues, Españita. Entonces digo, mete a los monstruos en Españita y ya está. Y con eso ya tienes suficiente. Entonces, pues bueno, pues creo lo que tenga que crear, ¿no? Pues si va de vampiros, pues cómo funcionan los vampiros, cómo es la sociedad, cómo es tal, cómo no sé qué, no sé cuántos. Y en cuanto tengo eso claro, pues ya me pongo con la escaleta para saber lo que va a pasar, igual que con cualquier otra historia. Pero sí que es verdad que el proceso de dosificar la información a mí me resulta abrumador. O sea, es mucho más complejo porque cuando tú estás escribiendo una novela contemporánea no tienes que explicar qué es una ciudad. O sea, puedes decir pues cómo es la ciudad, cómo es la casa, cómo son los personajes, etcétera. Vale, genial, pero no tienes que soltarle un montón de información a la persona que te lee y dosificarla bien a lo largo de la trama, que es de las cosas que me parecen más complicadas de todo esto. Sí, bueno, como dice Miriam, es verdad que yo en mi novela estamos hablando de Espinas en la nieve, que es fantasía oscura. Es un mundo inventado y con además su propia mitología y demás, que quienes me habéis leído pues sabéis que es algo que me caracteriza en estas últimas novelas que he sacado, que me gusta crear mundos con mucho world building. Y bueno, yo al contrario que ella, soy brújula, pero muy, muy, muy brújula. Entonces sí que es verdad que yo sí que tenía el mundo, porque ya sabéis que lo había trabajado en otras historias, entonces sabía cuál era la mitología que iba a contar, pero bueno, como dice Miriam, sí que tienes que ir haciendo un trabajo de dosificar esa información. También pues hay algunos misterios, ¿no? De qué pasó en el pasado, qué es este maleficio, cuál es este mal que está persiguiendo a los protagonistas. Entonces, bueno, yo sí que es como brújula, lo que yo hago es mientras voy escribiendo voy pensando, vale, aquí he puesto una pildorita, venga, pues en el siguiente capítulo tocará otra. Y no sé cuándo, a lo mejor ni cómo ni cuál, pero yo sé que toca una, ¿no? Entonces, según se va desarrollando, digo, ah, es esta, aquí la meto, ¿no? Entonces, a mí es verdad que en el proceso de escritura es como que todo se va desvelando. Yo voy un poco a ciegas, pero según aparto la cortina, ahí está lo que yo necesito. Entonces, es así como lo voy haciendo, y sí que es verdad que en la cabeza mantengo, por ejemplo, en el caso de la fantasía oscura, yo sabía cuál era el aura que quería transmitir, sabía dónde empezaba la historia, dónde terminaba, y entre medias, aunque no supiese lo que iba a pasar ni por dónde, sí que tenía muy claro el aura que quería transmitir, ¿no? Este aura oscura, en cada capítulo hay que darle un poquito al lector de esto que estamos haciendo, que al fin y al cabo es fantasía oscura, ¿no? Entonces, como brújula, como que te vas dosificando y lo vas haciendo, igual que imagino que un mapa lo hace mientras hace la escaleta y dice, uy, aquí me he pasado de, yo qué sé, he metido algo un poco más cómico, pues ahora me toca algo más oscuro para compensar. O así, cuando lo estás haciendo en la escaleta, pues yo lo hago según lo estoy escribiendo, ¿no? Es verdad que a veces te toca reescribir, pero bueno, yo lo disfruto mucho, es como hago yo las cosas. Justo había una pregunta que tenía apuntada para más adelante, que era el tema de la ambientación o el world building, porque bueno, es una cosa que caracteriza bastante a las novelas de fantasía oscura. Entonces os quería preguntar cómo es de importante para vosotras, porque bueno, Miriam, aunque tú lo centras a lo mejor más en el mundo real, al final, al meter fantasía, estás metiendo como un aspecto que no conocías de tu propia tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo es de importante crear una buena ambientación o world building para las historias de fantasía oscura? Pues, a ver, hay historias, es que también depende de la historia que quieras contar, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos vamos a, yo qué sé, el primer libro de Crepúsculo no tiene mucho world building realmente, o sea, lo tiene, por supuesto, y luego a medida que avanza ya tiene mucho más, pero el primero, pues simplemente te tiene que presentar a los vampiros y como además son criaturas a las que estamos acostumbrados por la ficción, ¿no? que consumimos, pues tampoco es tan complejo. Ahora bien, cuando ya metes algo como, por mucho que sea fantasía urbana, como lo que se hacen Cazadores de Sombras, que tienen toda su jerarquía, un montón de especies, un montón de tal, ahí, ahí ya la cosa es mucho más compleja, ¿no? Entonces yo creo que tienes que dedicar un montón de tiempo a este world building. Aún así, pese a que yo crea que el world building es muy importante, yo sigo priorizando en todas mis historias tanto la ambientación, o sea, pero en todas, da igual que sea una comedia romántica, también la ambientación ahí tiene que ser importante, ¿no? Pero en estas, sobre todo, pues yo qué sé, pues si suceden las cosas de noche, pues que haya, no puedes decir simplemente es de noche, ¿sabes? Tienes que describir las cosas de tal manera que la gente se esté empapando con la situación que quieres transmitir y eso me parece muy complejo. Entonces yo creo que me vuelco mucho más en eso
que en el world building y sigo volcándome, da igual lo que escriba, mucho más, siempre en los personajes. O sea, para mí los personajes son la clave y sí, el resto es muy importante, pero yo sí tengo que escoger entre darle importancia a los personajes o darle importancia a la trama, siempre voy a escoger los personajes porque yo cuando estoy leyendo prefiero leer a unos personajes interesantes, aunque la trama sea más normal, más floja, entre mil comillas, que leer una trama de la leche con unos personajes que sean planos. Entonces, pues bueno, pero esto supongo que depende de cada persona que escribe y de cada persona que lee. Bueno, yo me alegro que me habéis puesto con Miriam en la charla porque estoy totalmente de acuerdo. Quienes me seguís sobre todo en Instagram, que siempre comparto consejos de escritura, siempre digo, los personajes, que de nada sirve una trama súper chula, una ambientación de la leche, un world building, si tus personajes flojean, si no le resultan empáticos al lector. Es que esa historia no va a llegar. Y esto siempre lo digo, y bueno, en los cursos que tengo en la academia siempre lo digo, los personajes, fundamental. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Miriam, que a veces, esto que decimos, ¿no? De que el árbol no te deja ver el bosque, ¿no? Que a veces estamos tan, ay, como es fantasía, pues tengo que crear un personaje, o sea, un monstruo nuevo, una mitología nueva, un tal, que es más importante que tengas unos personajes bien trabajados, aunque sean más, como ha dicho ella, ¿no? Más normalitos, más planos, que no pasa nada si vuelves a contar una historia de vampiros, yo lo hice, ¿no? Otra historia, venga, pues una más de vampiros, vale, pero si tus personajes tienen vida propia, es que les da igual al lector que sea otra historia de vampiros, porque va a ser algo totalmente diferente y va a ser algo totalmente nuevo. Y de nuevo también con Miriam súper de acuerdo en lo que ha dicho la ambientación. A mí me parece mucho más importante la pequeña ambientación, ¿vale? Es decir, la escena cuando se está desarrollando, el tú ser capaz de transmitirle al personaje, pues eso, si hay oscuridad, como ella dice, no vale con que digas es de noche, no, hazle sentir al personaje que es que está muy oscuro, que es que no puede ver absolutamente nada, ¿no? Hazlo sentir al lector, que hace frío, el lector tiene que sentir que hace frío, que hay un miedo acechando, o sea, que hay un peligro acechando, que hay algo, el lector tiene que sentir ese miedo. No vale con ponerlo nada más, ¿no? Entonces, es eso, la ambientación es muchísimo más importante que el mundo circundante, porque si no lo siente el lector, no sirve de nada, ¿no? Entonces, la ambientación, como ella dice, el Madrid, que es donde se desarrolla el libro de Miriam, puede ser tan terrorífico como que te crees un mundo de inframundo, ¿no? Lo importante es cómo tú lo describes y cómo haces yo lo llamo el aura, ¿no? El aura de la escena, esas sensaciones que al final te transmiten. Y luego a mí también, por ejemplo, me parece muy complicado lo de hacer fantasía en tu propia ciudad, por ejemplo, Madrid o tu propio país, porque al fin y al cabo, que yo me lo planteo y dices, vale, ¿y cómo lo meto para que los humanos no se han dado cuenta o las jerarquías fantásticas, cómo no interceden con las jerarquías humanas que todos conocemos? A mí a veces también me parece más complicado porque al fin y al cabo en mi propio mundo yo me invento las cosas y a mí nadie me dice, oye, que esto no concuerda con otro. No, yo ya me encargo de que concuerde, ¿no? Entonces, el mundo real hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? A ver cómo metes las cosas y a mí también me parece muy complicado y muy valiente hacerlo así. Oye, chicas, pues creo que hablo un poco por toda la gente que nos está escuchando cuando digo que estoy aprendiendo muchísimas cosas en esta charla. Y bueno, continuando, ¿cuáles son las claves para escribir una buena historia de fantasía oscura? Ostras, qué difícil. No lo sé, o sea, siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando antes, Julia y yo de verdad que creo que los personajes, o sea, porque aparte de la ambientación, por supuesto, que hemos estado hablando de ello, o sea, si tú tienes, en este caso, por ejemplo, para que una fantasía oscura funcione, tú tienes que tener criaturas, ¿vale? Criaturas o un contexto, porque a lo mejor es fantasía oscura y tú no tienes una criatura que dé especial, o sea, que sea especialmente llamativa. Por ejemplo, tienes una bruja, ¿vale? Y una bruja dices, vale, pues tiene forma humanoide, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero si tú describes bien cómo son los poderes de esa bruja, cómo es el peligro que entraña toda la situación en la que está envuelta o la situación que ella misma está propiciando, ¿no? Pues ahí lo tienes, pero es que es de nuevo, crear personajes y además aquí influye muchísimo, como en muchas otras historias, como en la mayoría, la figura de el villano, ¿no? Del personaje, los personajes que utilices para que hagan de contrapunto o de protagonistas de una historia. Entonces, yo creo que hay muchas historias que son fantásticas, pero que se quedan con este tipo de personajes muy en la superficie
y simplemente, vale, pues ya está, pues este personaje es malo porque sí, porque le han dibujado así, ¿no? Y pese a que pueden estar muy bien y pese a que las podamos disfrutar muchísimo, yo creo que si se profundiza en los porqués de ese villano, si se consigue que incluso la persona que esté leyendo diga, ostras, es que pues un poco de razón también tiene, y a su vez le das las herramientas necesarias a ese personaje como para causar verdadero pavor, yo creo que ya está, o sea, vuelves a tenerlo. Entonces, creo que el worldbuilding importa, la ambientación importa, ¿no? Pero aquí los personajes vuelven a jugar un papel importantísimo. Bueno, pues de nuevo en la línea que estábamos comentando, yo creo que la clave para una buena historia de fantasía oscura es hacer una buena historia y luego el tema de la fantasía oscura, no son como dos cosas. Entonces, para una buena historia, como estamos diciendo, creo que los personajes tienen que tener fuerza y el problema, lo que estamos planteando como trama, le tiene que importar al lector. Esto va un poco de la mano. Tiene que haber un problema que le toque a los personajes, que les toque por dentro, ¿no? Que haya un drama interno. Y lo bueno de la fantasía oscura es que esto se puede trabajar muy bien, porque como estaba diciendo Miriam, tus personajes pueden ser un poquito grises, ¿no? Pueden estar en la línea del bien y del mal. Porque esto, la fantasía oscura, nos da muchísimo pie a ello, porque de normal se puede utilizar, pero es que en fantasía oscura más, porque puedes tener que el bueno sea un vampiro que es que por su naturaleza está obligado a lo mejor a matar, ¿vale? O que el bueno o que el protagonista sea un demonio que tiene que servir a Satanás a lo mejor y es que si no lo despellejan a él y entonces tiene que pues asustar a gente o tiene que matar a gente, o el protagonista puede ser el ángel de la muerte, que es su trabajo y le toca matar a gente, ¿no? Entonces es muy interesante aquí jugar con el drama personal de los personajes, ¿no? De personajes muy ambiguos, muy grises, y es que cuando haces lo que ha dicho Miriam, ¿no? Cuando consigues que el lector diga, estoy empatizando con un personaje, entre comillas, malo, o estoy empatizando con el asesino, estoy entendiendo por qué hace esto, wow, es que tienes ganadísimo al lector, porque eso le provoca muchas emociones, ¿no? Y entonces eso, la fantasía, la verdad es que la fantasía oscura te lo da y está muy bien jugar con eso, con el drama interno de los personajes, siempre en todas las historias, pero es que encima en fantasía oscura lo puedes trabajar mucho. Chicas, antes de que sigamos con las preguntas de Esperanza, vamos a abrir el turno de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle tanto a Julia como a Miriam, puede darle al botoncito central para levantar la mano y yo les daré paso, pero mientras tanto, Esperanza, si quieres puedes dejar alguna preguntita para que la gente se vaya animando. Genial. Pues bueno, os iba a preguntar por los desafíos, pero creo que me vais a responder que los personajes. Bueno, quieren hablar, ¿no? Laura. Sí, voy a abrir a Vale. Vanessa León para que hable. Hola Vanessa, tienes que darle al micrófono para poder hablar ahora. Hola, gracias. Mi pregunta sería para ambas. ¿Cuál consideran que sería la clave para crear personajes buenos, distintivos? Pues, a ver, yo siempre digo que los personajes sin mácula, y podéis no estar de acuerdo conmigo, pero estos personajes que tienen una moral intachable, que todo lo hacen bien, que a mí me aburren muchísimo. Entonces, yo creo que lo más fácil para empatizar con un personaje, si tú quieres que la gente empatice con ellos, es que les pongas defectos. O sea, que tengas, ya ni siquiera tiene que ser un personaje extremadamente gris, que son mis favoritos, pero que lo hagas real. O sea, nadie es perfecto, ¿no? Entonces un personaje puede decir, joder, vale, pues estoy luchando contra el mal, pero soy una persona egoísta. O soy una persona, no lo sé, cobarde. O soy tal, ¿no? Y que a su vez este personaje logre, en la medida de lo posible, ¿no? O sea, siempre pues manteniendo la línea, que no sea absurdo este cambio, pero logre evolucionar a lo largo de toda la novela, a mí me parece, no sé, me parece de la mayor clave. Bueno, yo es que totalmente de acuerdo con Miriam, esto yo también lo comento muchas veces, ¿no? El que el personaje sea equilibrado entre defectos y virtudes, ¿no? Que no solo le demos defectos virtudes a los buenos y a los malos defectos, no, que estén mezclados, ¿no? Que eso es lo que te hace ver que son humanos y empatizar. Además, por ejemplo, si le damos un deseo, algo que el personaje desee muchísimo, es que en nada nos emociona más que la fuerza de un deseo. Entonces, tú vas a querer leer para ver si lo cumple o no. Entonces, a mí me encanta siempre, le das un deseo y un temor, algo que no quiere perder, y haces que ambas cosas se entrelacen. Es decir,
que sí, vale, yo te ofrezco la oportunidad de conseguir tu deseo, pero a cambio vas a tener que arriesgar X, justo precisamente eso que te da miedo, o vas a tener que enfrentarte a eso que temes, ¿vale? Entonces ahí va a tener ese dilema un poquito, ¿no? De sí, yo quiero ir para adelante, pero a la vez me da miedo. Y luego también se puede empatizar mucho si el personaje tiene un secreto y el lector lo conoce. Entonces estamos todos en la historia siendo cómplices, ¿vale? Tú eres cómplice de ese personaje y no quieres que lo descubran. Entonces tú como que le vas guardando el secreto y eso también engancha muchísimo para ver si descubren o no, ¿vale? Estoy pensando, por ejemplo, en Mulan. Tú eres cómplice del secreto de Mulan, sabes que es una mujer y que si la pillan la van a matar. Entonces eso le da otro puntito de decir, es que no quiero dejar de leer para ver si consigue guardárselo o si la van a descubrir, ¿no? Entonces son unos pequeños tips que puedes implementar. Esperanza, no te oigo. Sí, vale, es que digo, Ahora, no sé, otra persona que quiere preguntar o no, porque bueno, me pierdo un poco con lo de Telegram, pero bueno, nada, que les estaba preguntando a Julia, que bueno, chicas, ¿cuáles son los desafíos que veis a la hora de escribir una historia de fantasía oscura? No vale lo de los personajes, porque ya creo que nos habéis dado, creo que ya, bueno, creo que nos hemos hecho un poco la idea de que el kit de la cuestión en este tema suelen ser los personajes, entonces si se os ocurre otra cosa que pueda presentar un desafío, adelante. Pues a mí realmente lo que más me cuesta es no coger y poner capítulo 1. El world building es este, ¡paz! Y plantárselo, y plantárselo a la gente desde el primer momento para que sepa todo lo que yo sé. O sea, dosificar la información me parece complejísimo. Hay autoras que lo hacen de maravilla y yo las admiro muchísimo. Hay otras personas que lo hacen más regular y las entiendo muchísimo porque yo creo que no lo hago bien, pero eso me parece súper complejo. Y luego, claro, cuando tú desarrollas un mundo, tanto un mundo que no existe, como hace Julia, o el mundo real, pero con cosas que no existen, como yo, tú sabes mucho más de lo que necesitas contar. O sea, tú dices, vale, en este mundo hay, pues voy a poner un ejemplo tonto, sirenas. Y estas sirenas se organizan así, y pasa esto, esto, esto y esto. Y, y duele mucho tener toda esa información, habértelo currado y decir, pero es que no aporta nada a la trama. O sea, tomar esa decisión de, Miriam, por favor, quita esto que no aporta, que no sirve de nada, pero tú lo has pensado y tú le tienes cariño, ¿no? Entonces, hacer esos pequeños sacrificios y recortar y decidir qué es lo importante y qué es lo que no. Mira, otra cosa para mí súper difícil son los míticos diálogos entre personajes en los que se tienen que explicar cosas, ¿no? Por ejemplo, existen los licántropos y cómo funcionan. Y de repente un personaje se marca un monólogo de 5 páginas para explicarte cómo funcionan los licántropos. Esto no es real, o sea, esto es imposible. Sí. O sea, nadie habla tantísimo y tan bien, ¿no? Pero tú quieres que el lector lo entienda perfectamente. Entonces, o marcas un monólogo flipante o te pones a repetirlo 300 veces por si se le ha olvidado. Y a mí siempre me remarcan mucho eso mis editoras, ¿no? En plan, Miriam, que esto ha quedado claro, por favor, no hace falta que lo repitas, entonces ya me veo yo borrando 398 diálogos en los que repetía lo mismo. Sí, la verdad es que este es un miedo muy común, sobre todo cuando empezamos, de no estar siendo lo suficientemente claros o de el lector me habrá entendido, se lo voy a volver a explicar. Yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento, antes o después, que es eso, hay mucha información que tú quieres que el lector entienda y tienes que buscar cómo dársela y eso, y a veces tienes también, yo me acuerdo también en los primeros libros que tendía a repetir mucho, ¿no? Porque dices, es que no se habrá enterado. Entonces, algo que tú tienes que aceptar es que, oye, tu lector es inteligente y que con que una vez se lo cuentes ya está. Luego hay verdad que hay lectores que te llegan y dicen, pues no me enteré de esto. Y dices, pero si lo expliqué, vamos a ver. Entonces siempre tienes ahí como que guardar un equilibrio porque dices, o sea, que ahora que lo quito para no pasarme, vienes y me dices que no te has enterado, ¿no? Entonces, bueno, tienes que confiar en tu lector y contar con que lo está entendiendo. También yo creo que a veces en algún libro perdonamos no terminar de entender algo si nos parece que se está desarrollando de forma coherente. Es decir, si tú entiendes que hay, por ejemplo, una jerarquía o una monarquía y dices, uy, la he explicado y no no he terminado de enterarme porque era un poco confusa, pero veo que todo es coherente, que todo tiene sentido, a lo mejor te da igual, digamos, no haber terminado de entenderla si ves que el libro se está desarrollando con coherencia. Eso también me parece muy importante en la fantasía y es que tienes que ser coherente contigo mismo. Tú has puesto tus normas tanto si es un mundo inventado como si es este mundo, pero bueno, tú has hecho tus criaturas así o así, tienes que respetarlas. No vale esto de,
en este capítulo necesito, que nos puede pasar a los brújula más, ¿no? En este capítulo necesito que justo mis vampiros puedan respirar bajo el agua. No lo he dicho en ningún momento, pero ahora de repente pueden, ¿no? O mis licántropos, que son personajes que en principio están vivos y necesitarían respirar. Ah, no, pero mis licántropos respiran bajo el agua justo en el momento en el que me hacía falta, ¿no? Entonces, eso al lector le chirría y dice, no, si esta información me iba a hacer falta, me la tienes que dar antes. No vale que ahora de repente, ¡pum! ¿Vale? Entonces eso sí que es importante, que si tú has dicho que tus licántropos no pueden X, no vale que en el siguiente capítulo puedan, porque a ti te hace falta, ¿vale? Entonces eso sí que me parece muy importante. Si una vez tú creas una norma de tu magia o de tu mundo, la tienes que respetar. Y si la vas a romper, tienes que explicarle al lector por qué y darle las herramientas antes. No vale que sea en el momento que a ti te hace falta porque parece que lo has hecho, pues eso, de una forma un poco no muy legítima como escritor. Oye, chicas, pues totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, tanto el tema de no repetir tanto las cosas, que he de decir que yo también entono el mea culpa por este tema, sino también por, bueno, que al final se establecen unas reglas y hay que cumplir esas reglas. Y bueno, a vosotras, que habéis escrito también más género, soy autoras polifacéticas. ¿Qué os aporta la fantasía? ¿Quieren hablar? Y voy a darle paso a Daniela y ya última pregunta para cerrar el HalloWrite. Hola, Daniela. A ver, dale al botoncito para poder desbloquear el audio. No sé si me escuchan. Se te oye muy bajito, pero se te oye. Ok. Quería preguntarles acerca de la concepción de un villano. Si pueden dar tips o recomendaciones, además de lo que había mencionado, de darle virtudes y defectos. Ostras, qué complicado, pero qué interesante. Vale, a ver, en mi caso, pero porque yo soy un poquito rara, los villanos son los personajes de los que siempre me enamoro, ¿vale? Entonces, Yo soy igual. sí, o sea, es que es como, para mí el villano tiene que ser casi siempre el personaje más interesante. O sea, el resto de los personajes sí, también muy ok, pero el villano tiene que brillar. Entonces, a ver, más allá ya en serio, más allá de darle virtudes y defectos, porque nadie es enteramente malo, y si es enteramente malo es por un motivo, no tratarlo, o sea, sobre todo es el hecho de no hacer al personaje plano. Yo creo que los villanos tienen que tener cierta aparición en la trama, más allá que solo para, o sea, que vaya mucho más allá de esta aparición de, no, es que voy a fastidiar al protagonista, en caso de que el villano no sea el protagonista, ¿no? O sea, no lo sé, tenemos un ejemplo malo para mí, que es Harry Potter, porque la figura de Voldemort era, oye, esperaba a final de curso, fastidiaba a Harry y se volvía a su casa, ¿sabes? Y es como, chico, por favor, o sea, por favor. Y es como, no, es que Voldemort es malo porque ha nacido sin amor. Y dices, joder, cúrratelo un poco, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos otros villanos que a mí me parecen súper interesantes, como con sus peros, ¿no? Pero, por ejemplo, el oscuro en la trilogía de Grisa es un personaje que tú al principio ni siquiera sabes por dónde va y te explican, ¿no? Te van explicando y tal. Y luego sí que es verdad que nosotros, o sea, la gente cuando lee rellena los huecos, cuando le interesan los personajes va rellenando, ¿no? Entonces, pero ahí te lo plantean y te plantean sus cosas buenas, sus cosas malas, qué aspiraciones tiene más allá de hacer el mal y por qué quiere, porque lo más importante para mí es que un villano nunca cree que es un villano. O sea, un villano es el héroe de su propia historia, lo que pasa es que la historia te la está contando otra persona. Entonces, desarrollar ese viaje del héroe extraño, ¿no?, que tiene el villano para que tenga cierto sentido, que él crea que está haciendo, ella, que crea que está haciendo lo correcto, creo que me parece la clave para mí. Bueno, a mí me encanta escuchar a Miriam porque digo, es como si hablase yo. Es que es totalmente lo que yo opino. Yo en mis historias me enamoro también muchísimo del villano y bueno, ahí tenéis Espinas a la nieve que se nota muchísimo. Ahí tenemos una villana muy, muy característica y se nota que la adoro porque es que me encanta. Y yo creo que lo que puedes hacer para crear un buen villano es esto, es conseguir que el lector se enamore de tu villano. Y ya que hablaba Miriam del oscuro, el oscuro hay muchísimas lectoras que les encanta, que les habría gustado que Alina se quedase con el oscuro.
¿no? A mí me lo han dicho bastantes. Entonces tú has conseguido que tus lectores se enamoren del villano. ¿Cómo haces esto? Pues, como decíamos, poniéndole un lado humano, es decir, que no sea malo y ya está, sino que también, pues a lo mejor es una persona horrible, pero oye, luego cuida muchísimo de su perrito. O algo así, ¿no? Que te toca el corazón y dices, ay, mira lo que bueno que es con el perrito, mira lo que le ha dado de comer al niño pobre, ¿sabes? Cualquier cosa así, le pones un poquito de humanidad y eso te llama mucho. Y luego también es eso, que el villano es que está convencido de lo que está haciendo. Entonces, yo, por ejemplo, en Espinas a la nieve, que tengo una villana que me encanta, creo que consigues enamorarte de ella porque yo la muestro desde el principio, cómo va poco a poco convirtiéndose en villana, porque al principio no lo era, ¿no? Y entonces cómo poco a poco va haciendo este viaje que nos decía Miriam, ¿no? De cómo se va cargando de razón, va diciendo, no, yo es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y cada paso le lleva un poquito más lejos. Y luego además, yo lo que hice ahí fue que uno de los personajes se enamora de esta villana y entonces tú cuando la ves a través de los ojos del personaje, cómo te describe su belleza, su poder, el aura que tiene, tú como lector también te enamoras un poquito de ella, ¿no? Entonces también ves los rasgos que tiene para ser amada, ¿no? Ves los rasgos para ser detestada, pero también los rasgos para ser amada, ¿no? Y a veces me gusta mucho, pues eso, darle también al villano un aura de quizá de poder, de convicción, de algo que también como lector te impresiona y dices, wow, es que mira, que tiene que yo también de alguna forma lo deseo un poco, ¿no? Que lo puedo entender. Entonces a mí eso me gusta, esos villanos que no son detestables, sino que puedes llegar a querer o a gustarte algo de su personalidad. Bueno, pues chicas, hasta aquí la última charla ya del HelloWrite. Espero que hayáis estado a gusto. Muchas gracias, Esperanza, por moderar la charla y por las Gracias, preguntas tan Laura. interesantes que has hecho. Y nada, antes de despedir ya el evento como tal, quiero decir a la gente que nos está escuchando que a través del email a las 6 les llegará un correo especial donde habrá una oferta únicamente para las personas que han estado en el HelloWrite para poder apuntarse a la academia el primer mes por 2 euros, lo que nunca se ha hecho antes, para que podamos escuchar tanto a Julia en sus cursos de escritura, como por ejemplo también tenemos a raíz de esta última pregunta una masterclass, con Beatriz Esteban sobre psicología de la maldad para tratar villanos. Así que bueno, quien esté interesado en entrar a la academia por 2 euros el primer mes, que esté atento al email porque a las 6 le llegará un correo con esa oferta especial. Y es mi manera de agradeceros el apoyo a este evento, el apoyo a todas las charlas y a todas las autoras que han estado por aquí. Y bueno, Miriam, si tú también quieres apuntarte, que sepas que te paso la oferta también. Muchas gracias. Y nada, chicas, que lo paséis. Para la gente que nos está preguntando tips de escritura, lo mejor que pueden hacer es ir a la academia porque es que está llena de todo lo que hemos comentado, lo tenéis ahí. Y más explicado y más ampliado y con muchos más tips y mejor explicado y perfecto para tomar apuntes. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias por formar parte del HelloWrite, por crear un evento tan bonito y haber formado parte de esta primera vez yo aquí organizando un evento que fuera online y en formato podcast, y espero que lo hayáis pasado muy bien y que nos veamos en el futuro en otros episodios del podcast o en la academia o donde sea. Un besito a todos, chicas. Otro para ti, de verdad, y muchísimas gracias por haber organizado esto y por habernos invitado, porque he aprendido muchísimo y me lo he pasado fantástico. Yo lo mismo, me lo he pasado genial, se me ha hecho súper corto y nada, las gracias a todos por venir, a ti por invitarnos y nada, que me llevo ya a Miriam, que a partir de ahora sé que vamos a seguir hablando porque pensamos igual de la escritura, así que ahora le escribiré. Pues nada, chicas. Muchísimas gracias, Laura, por todo. A vosotras. Un besito, venga, adiós. Espero que hayas disfrutado de este episodio del HelloWrite y te recomiendo que si no quieres perderte otros episodios especiales de literatura juvenil para escritores, nos sigas en redes sociales. Por el momento, te deseo un feliz Halloween con retraso.